que no en el mundo de la devoción, en el mundo de las religiones organizadas, y vais a encontrar muy pocos iniciados dentro de los grupos esotéricos. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque eso quiere decir que el proceso iniciático es real, no es ficticio. Porque uno de los espejismos que están asociados al sexto rayo es creerse que uno lo ha escogido el maestro tal, y el maestro tal cada día no tiene otra cosa que hacer que dictar una carta. Y cuando uno lee las cartas que dictan estos maestros, os amamos mucho, todo es amor, confiad en vosotros, os tenemos en nuestro corazón, y uno tiene que preguntarse, pero vamos a ver, ¿el maestro se tiene que preocupar por mí para decirme semejante sandez? ¿Sí o no? ¿Habéis leído algún texto de estos que circulan por la red? ¿De los supuestos mensajes de los maestros? Sí. No me refiero a las cartas de los Mahatmas, eso es otro tema. Fueron una vez dadas y se acabó. Como con la época de Bailey, se dieron unas cuantas cartas a los discípulos y se acabó. Pero ¿no habéis leído por ahí, por internet, unas cartas que aparecen semanales del maestro tal o del maestro cual? No dicen nada, absolutamente nada. Muy bien dicho. Pues como no dicen nada, no es un maestro que está detrás. Un maestro no se pone en contacto contigo para decir lo guapo que eres, ¿eh? Jamás. Por lo tanto, tengamos en cuenta que ese maestro no es tal maestro. ¿Beneficia al individuo o al grupo la iniciación? Al grupo. Una pregunta. Imaginaos que en este último festival de Huesac pues tuvisteis la oportunidad de que ¡tachín! Toma, la segunda iniciación o la tercera, ya está. ¿Qué beneficios habéis obtenido desde ese momento hasta ahora? Beneficios en el sentido de manifestación plena, un poco más de lo que teníais antes de conciencia. Lo digo porque una de las características de la iniciación es que se tiene que notar, esto es como se decía antiguamente, el dinero no puede estar oculto, el que lo tiene se le nota por alguna parte, lo gasta, ¿verdad que sí? Lo utiliza. Por lo tanto, el que es un iniciado lo tiene que demostrar. Está muy bien que seamos este peregrino hacia la casa del Padre, porque aunque tengamos una novena, una octava iniciación en el caso del Buda, en el fondo él, con el nivel de conciencia que tiene, que es inimaginable, está ascendiendo, pero es que hasta el lobo solar está ascendiendo. Se prepara para nuevas iniciaciones, quiere continuar adelante el camino. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hemos de hacer a nuestro nivel? Continuar adelante, ¿no? Prepararnos, pasar la prueba y olvidarnos de la meta. Necesitamos la meta en la primera etapa y luego tenemos la obligación de olvidarnos de la misma. Así que beneficia al grupo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el grupo está dentro de vuestro corazón? Perdonad que sea tan franco, tan directo, tan primer rayo, tan poco diplomático, que no utilice el segundo rayo con más lo que utilizo, no utilice el falso cuarto rayo, pero me gusta en este caso apostillar las cosas, apuntalarlas y lanzarme directo. Prefiero el primer rayo, es más directo. ¿Por qué queréis que lo utilizo aquí? Para no engañarnos. Para no engañaros, pero por ahora una cosa más. ¿De qué estamos hablando hoy? De la iniciación. El primer rayo lo necesitamos, aunque aparentemente no lo encontremos, para encarar el proceso de la iniciación. Porque en el fondo, si queremos abrir la puerta, o tenemos voluntad, que la manifestamos ya a nivel de personalidad, y es la voluntad espiritual, o el proceso se queda ¿en qué? En agua de borrajas. ¿Queremos abrir la puerta de par en par, no entrar por la gatera? ¿Queremos entrarnos directamente? Apliquemos y comprendamos lo que significa el primer rayo, porque ahí está la clave para que la puerta se abra. O existe la percepción de la voluntad al bien en nosotros, o este proceso no deja de ser una maravillosa teoría. Catarsis, reconversión de la forma de expresión y del concepto de conciencia. En esta presentación no hay ningún texto del tibetano, todo es de este estudiante, todo es así. Iniciación igual a entrada en la corriente, iniciación igual a servicio, iniciación igual a impersonalidad, todo en interrogante, iniciación igual a despertar de chakras, iniciación igual a ascensión del kundalini. Bueno, verdadero, falso, falso, verdadero, sin nodo, verás, me parece, lo creo, no lo creo, lo entiendo, lo asimilo, lo comprendo, lo comparto, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no me lo creo, lo dejaré para la próxima vida. ¿Entrada en la corriente o en contra la corriente? Bueno, en la corriente aspiracional, evolutiva superior, sí que implica la iniciación ir en contra de la corriente humana instintiva, eso por descontado, eso siempre.
pero entendamos que iniciación equivale a servicio, lo vamos a afirmar categóricamente, porque es un acto, se dice que es un derecho pedir, una obligación que tiene todo discípulo, pedir la iniciación. Porque eso está diciendo que es suficientemente responsable y comprende el propósito del plan, comprende la demanda de la humanidad y está dispuesto a abrir las puertas, está dispuesto con su esfuerzo, con su abnegación, para que al abrir la puerta, no solamente a él le venga la luz, el amor y la voluntad al bien, sino para que sus compañeros de camino puedan percibir la grandeza que se esconde más allá de la puerta. Cuando un iniciado abre la puerta, a través de su proceso de investigación, no lo hace para sí mismo ni para su grupo, lo hace para toda la humanidad. Ojalá tuviéramos muchísimos más iniciados en la Tierra, porque querría decir ni más ni menos, que la humanidad está en condiciones de pedir más, de ser responsable de ese proceso kármico, iniciático, y a la vez eliminar todo aquello que impide que esta puerta se haga cada vez más grande, más grande, más grande, y la afluencia del plan de Shambhala, plan de la jerarquía, la voluntad de Dios, se manifieste en la tierra. Solamente es responsabilidad nuestra, de nadie más. Despertar de chakras. Esto nos llama la atención una barbaridad, ¿eh? Todos queremos tener los chakras despiertos, ¿verdad? ¿Alguno ha ido a que le pongan las manos para que le abran los chakras? ¿Habéis ido alguna vez buscando un milagro? El único milagro es trabajo, trabajo y trabajo. Buscad primero el reino de los cielos, dijo el Nazareno, y lo demás vendrá por simple añadidura. ¿Qué hacemos? Pues que buscar el reino de los cielos implica vivenciar la vida mediante la impersonalidad. Y la impersonalidad resulta que consiste en manifestar el alma en silencio, de forma humilde y sin esperar que nadie lo reconozca y lo sepa. Es decir, soy un sacerdote, pero no me pongo la sotana, ni el alzacuello, tampoco llevo la equipa de obispo, ni nada por el estilo. ¿Estaríamos dispuestos a realizar ese sacrificio? A ver, esto es como un militar de alta graduación que le dicen que por razones de seguridad no puede llevar el traje uniforme con todos sus galones, porque puede ser objeto de incomprensiones por la calle. Pues con un iniciado sucede 3/4 partes de lo mismo. Tiene que parecer una persona normal, pero no lo es. El hábito no hace al monje, ¿verdad que no? Pero ayuda a reconocerlo, ¿verdad? ¿Y no habéis visto algunas personas con un hábito encima, aunque vayan vestidos de normal y corriente, una camiseta y unos tejanos? ¿Habéis visto gente así? Pues os invito a que afinéis un poco la vista interna y vais a conocer a muchas personas en la tierra, hombres y mujeres, que tienen un hábito puesto. Y se les ve, pero no lo llevan por fuera, lo llevan por dentro. Y ese es el verdadero uniforme que todos tendremos, tarde o temprano. Por lo tanto, hemos de reconocer que una vez estemos en este proceso, completa impersonalidad es la salvaguarda que necesitamos, la garantía del trabajo bien hecho. Y aunque tengamos esas cualidades que la gente dice que se asocian a los iniciados, que si la clarividencia, que si la clareaudiencia, el traspasar paredes, el desvanecerse a través del Mayavirupa y aparecer en otro sitio, aunque tuviéramos esas cualidades, eso no se puede compartir con nadie. Ahora bien, si hay gente que está avezada en la investigación esotérica, que dispone de suficiente grado de percepción o de sensibilidad, lo va a detectar y puede que nos lo comente. Y si nos lo comenta, una sencilla sonrisa, una palmadita en la espalda y nos callamos, como se tiene que callar la persona que lo ha percibido. ¿Por qué? Porque es un secreto. Y lo que afecta a uno por dentro, ¿a quién le interesa? ¿Le interesa a alguien? ¿Verdad que no? Solamente al propio interesado. Y es que llegados a este punto hay que decir una cosa. La iniciación le interesa al propio interesado, valga la redundancia, y al maestro para el cual trabaja. Y a nadie más. El maestro no lo va a decir. Y el propio interesado ya se guardará muy mucho de hablar más de la cuenta. ¿Os acordáis qué le pasó a Sócrates? ¿Qué le pasó? Le hicieron beber una planta que está por ahí, por la montaña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habló más de la cuenta, ¿verdad? Un iniciado no debe hablar. Un iniciado debe ser reconocido más bien por su parquedad.
y sobre todo si es un gran iniciado, debe de callarse. Tuvimos uno que lo dijo de forma velada quién era, Vicente Beltrán. No dijo directamente que tenía una cuarta iniciación. Sabemos que tuvo una cuarta iniciación, por ejemplo, en Madame Blavatsky, de Marat, encarnó como tal como Marat. De hecho, encarnó así porque se le conservó el vehículo astral del conde, la anterior encarnación del conde Cagliostro. Y eso es una indicación de que no tenía karma que agotar, y por lo tanto le crearon el vehículo ese, se lo conservaron para que pudiera encarnar ella. Pero ella no, esta conciencia. Y encarnó una personalidad que se parecía físicamente bastante al conde Cagliostro. Pero era un ser de una evolución increíble, que todavía creo que no se le ha comprendido suficientemente. Pero hizo un trabajo impecable y con eso nos tenemos que quedar. Iniciación igual a ascensión de Kundalini. ¿Creéis que sí? Sí. Entonces, ¿por qué buscamos un curso rápido para que nos acelere el trabajo? ¿Qué pasará si el Kundalini sube? ¿Habéis leído algo sobre Kundalini? Activar los chakras. La activa los chakras. ¿Y qué vamos a ver? Que somos más, vamos a ser más guapos, se nos van las arrugas, tendremos una capacidad mejor de entender lo que nos pasa. Sí. Y entonces, ¿por qué no nos aguantamos con lo que nos pasa? ¿Por qué no aceptamos lo que nos pasa y nos damos cuenta que es un camino de aprendizaje? ¿O no es un camino de aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pues si es un camino de aprendizaje, ¿por qué nos lamentamos de todo lo que nos pasa? Pero duele. Un momento. Catarsis, reconversión de la forma de expresión del concepto de conciencia. Conversión de la forma de expresión y del concepto de conciencia, claro. ¿Qué concepto tenemos de la conciencia? El sufrimiento que vamos a tener a fuerza de no querer reconocer las cosas va a ser que la idea que tenemos de la conciencia se vaya por el suelo. ¿Qué creemos que es la conciencia? Venga, no lo sabemos, ¿no? Tenemos una idea muy mística, muy mesiánica. Imaginamos que detrás de aquel no sé qué del paraíso está el hierofante esperándome, está Isis, Osiris, el maestro Kutumi y no sé cuántos más, por ejemplo. Pero, ¿y el trabajo de cruzar la puerta? Si cruzo la puerta, en el camino, se me van a quedar enganchada ¿y qué? Me van a desnudar, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanto miedo a pasar la prueba? Además, os voy a decir una cosa personal. No tenía que decirlo, vale. La puerta no existe como tal, está marcada en piedra. ¿Habéis visto Alicia en el País de las Maravillas? ¿Qué era el espejo aquel? ¿La entrada a qué? A un estado de conciencia nuevo, el astral en concreto. Y era un espejo. ¿Qué intentan ser las pantallas de televisión? La puerta a una nueva dimensión, a otro plano, a otra conciencia. Y es diferente. Pero en realidad la puerta que nos interesa a nosotros es de piedra. Porque en el momento que te acerques vas a ver bien lo que hay detrás. Y es una pared. A ver, ¿habéis visto la película Stargate? La puerta estelar. Que es una piedra, ¿verdad? Y en un momento determinado se produce un campo energético. Eso es una iniciación, la entrada en una dimensión diferente. Pues hemos de estar ahí, pero estamos aquí trabajando. Por lo tanto, cuando tengamos esta experiencia, la idea que tenemos de conciencia se desvanece por completo porque es completamente limitada. El hecho de traspasar la puerta y ver lo que hay allí y poderlo referenciar aquí en el plano físico indican que esa forma, ese arquetipo que teníamos, queda caduco, queda eliminado. Entramos en una nueva dimensión, pero cuidado que no es la primera, que a medida que se repitan las experiencias irá cambiando nuestro punto de vista, pero no nuestro anhelo de servir a la humanidad, que eso es lo más importante. Ascensión de Kundalini, o sea que el Kundalini es fuego y el fuego quema, ¿no? ¿Y si sube y si no estamos preparados? ¿Qué puede pasar con el Kundalini? ¿Creéis que el Kundalini sube de forma maravillosa sin hacer daño? Me puede quemar. ¿A cuánta gente le ha subido el Kundalini? Una pregunta indiscreta. ¿A cuántos ha subido el Kundalini? Kundalini es fuego, ¿eh? Entonces, si el fuego sube por la columna, es mejor que se quede quietecito donde está. La serpiente está enroscada. Y si la serpiente tiene que salir es con un propósito determinado. ¿Ofrecer qué? ¿Qué puede dar al discípulo, al estudiante que se le ha despertado el Kundalini? Voluntad, inteligencia, percepción, los famosos iris. Ojo,
porque tenemos 7 vórtices energéticos. ¿Qué pasará cuando haga el traspaso del plexo solar al centro cardíaco? ¿Cuál es el emblema de la Asociación Amigos de la India? ¿Os habéis parado a pensarlo? ¿Cuántos pétalos tiene la flor esa, el chakra ese? 8. ¿Te habéis contado o no? No. Búscate el signo. Corre, tráelo. ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Cuántas puntas veis? ¿Cuántos hay? Los pétalos del exterior. Claro. ¿Cuántos? Cardíacos son 8 y el coronario 12. No. Es el centro esplénico, el bazo, el centro por donde entra la energía. ¿Son 8 o no? Sí. ¿Y por qué creéis que los fundadores de la casa, en un momento determinado, alguien con una visión esotérica muy profunda, que yo no sé quién fue, no sé quién hizo no lo sé, yo es que este detalle no lo conozco. En un momento determinado decidió, no, cuidado, la energía por dónde entra, por el bazo, por la melsa, ¿no? Por el centro esplénico, centro que actualmente no se considera como tal porque es automático. Sin embargo, tampoco es toda la verdad. La verdad sería un triángulo de energías de 2 chakras pequeñitos que hay junto con ese. Uno de ellos está justo al lado del cardíaco, entre los omóplatos, y forman un triángulo de energías en el que está el esplénico. Pero ese centro, ese chakra, es por donde entra el prana, lo que nos mantiene vitalizados. ¿Para qué queremos despertar? Bueno, ¿para qué queremos despertar al dragón si no tenemos la casa preparada y el palacio todavía está que se cae? Digo el palacio, el proyecto que tenemos de manifestación de conciencia. Si despertamos a este, nos va a fagocitar, nos va a comer, nos va a devorar. ¿Habéis visto esas películas que salen esos dragones volando, esos dibujos animados, los niños con un dragón? Se le está diciendo a toda la humanidad que este proceso existe. Lo que pasa es que a través de los dibujos animados mucha gente no se entera. Pero quienes hacen los dibujos animados estos saben bastante de filosofía esotérica, pero bastante, bastante. Mira un dragoncito que vuela, mira qué bonito, ¿no? Es el alma que tiene capacidad de volar. Es como un águila, es el mismo mito. Pero, ¿qué pasará si este se despierta antes de tiempo? Que vamos a pagar un peaje muy elevado. La osadía, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y podemos acabar a niveles mentales fastidiados. Pero hay un pequeño problema. Cuando se traspasa la barrera de los 6 pétalos, los 4, primeramente tendríamos 4 en el básico, en lo que sería el centro básico, el Muladhara, tenemos 6 4 en el sacro, 6 en el sacro, y tenemos 10 en el plexo solar y saltamos a 12 saltaríamos del corazón. ¿Qué creéis que puede hacer la energía cuando suba hacia arriba y se encuentre con una membrana que es un poco sensible a la medida de que está subiendo, pero a lo mejor no lo es del todo? ¿Qué creéis que pasa? Os lo pongo más fácil. ¿Qué pasa en el hemisferio norte, sobre todo en el hemisferio norte, y creo que en el sur me imagino que también, cuando la constelación del Can se manifiesta? A ver, sabéis muy bien que entre julio y 1 de septiembre los infartos en el hemisferio norte son buenos. ¿Y qué rayo se manifiesta a través de ahí? Se manifiesta esotéricamente, ¿cuál? Amor. ¿A qué famoso político español le dio un infarto aquí en Barcelona en julio de un año que estaba en un meeting y se puso fatal? A Julio Antich. A ver, la energía esta es muy poderosa. Se sabe que cada vez que el Sol da llamaradas, aparte de afectar a los satélites y las comunicaciones inalámbricas, afecta a los corazones humanos. Es fuego kundalínico. Cuando el Sol invoca, lo que está diciéndole al logos de la Tierra y a todos sus habitantes y a todo el sistema solar: aceleraos. Por lo tanto, pretender que esto suba a base de que todo se quede igual, no. Cuando invocamos la serpiente es para que no quede nada igual, todo diferente. ¿Estamos dispuestos a construir así?
No, tenemos un referente siempre del pasado. No conocemos el presente, por lo tanto el futuro, ¿qué? ¿Continúo? Volvemos a la misma imagen. Bonito, ¿eh? Y además, mira, un día nebuloso, no sabemos si detrás en aquel recodo del camino vete a saber qué habrá, pero tenemos la seguridad de que está la luz al fondo y no vemos la luz, es un astralismo. Es un astralismo. Son nieblas, es astralismo puro. No es la verdadera luz. En la anterior que habíamos visto, luz, ¿verdad? Pero fijaos la cantidad de humedad que hay aquí. Partículas en suspensión que no dejan ver la verdadera luz. Pues así tenemos el problema nosotros. Vamos caminando, caminando y se presenta un desvío hacia la izquierda. E indica este desvío hacia la izquierda que tenemos una parte material, personal, que solucionar. Y es la propia concepción de todo el proceso. Parece que las fotografías son inocentes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues no. Salimos a la calle y se ven cosas maravillosas. Y todo nos habla de la evolución. Y todo nos habla, si queremos, de la propia iniciación. Me imagino que los términos mónada, conciencia y personalidad más o menos están resueltos, ¿no? Me diréis que sí. Al menos académicamente sabemos de qué estamos hablando. La iniciación, he puesto aquí, es un proceso propio del reino humano, establecido por la jerarquía planetaria para acelerar la evolución de las almas encarnadas. Bueno, muy bien, muy bonito. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la iniciación, el proceso iniciático? Es decir, las pruebas, el esfuerzo, la transmutación, la renuncia. ¿Qué le pasaría a la evolución? Que sería muy lenta, ¿verdad? ¿Sí o no? Se estancaría. ¿Sabéis por qué es importante la iniciación, el proceso iniciático? No por la gente que se somete a ese proceso, no por las almas que pasan por la puerta del iniciador 1 y entran en el reino de los cielos. No por las almas que pasan del cuarto reino al quinto, no. Es porque a través de ese proceso se movilizan los éteres e invita al resto de los mortales a iniciar el mismo proceso. Por simpatía. Se inició este proceso en el planeta Venus. Se ve que en el planeta Venus dio tan buen resultado que ahora es un planeta prácticamente, desde el punto de vista humano, inviable para la vida. La atmósfera está a una temperatura de 400 grados y además es ácido sulfúrico, gaseoso. Es decir, nosotros no entenderíamos muy bien eso, pero hay una humanidad viviendo. Y ese logos está mucho más evolucionado que el nuestro. Pero fijaos que gracias a ese trabajo, son mentales ellos, nosotros somos todavía muy emocionales. Por eso tenemos un planeta maravilloso, mucha agua, muchas selvas, muchas montañas, muchos prados. Todo eso es emocionalidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Luego aparecerán flores, no os preocupéis, ¿eh? Pero vuelvo a insistir en el tema, gracias a este proceso de iniciación, de superación, de preparación de la prueba, de la crisis, de la renuncia al pasado, de la superación, de la catarsis, nos acercamos a la conciencia superior. Y en la medida en que lo hacemos, estamos arrastrando también a nuestros hermanos. El Nazareno dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, dejad que las almas jóvenes, en cuerpos adultos, se acerquen a mí, al proceso iniciático, a la conciencia crística. ¿Quién va poniendo esas pruebas? La propia jerarquía de Shambhala. Y nosotros como almas las invocamos. Y es el proceso como mónadas que iniciamos cuando el Logos decide encarnar. Nos adentramos primeramente en la materia, cuando el planeta Tierra se empieza a formar, o a lo mejor en la cadena lunar lo hicimos, hasta que llega un momento que eclosionamos como conciencia. En este planeta en concreto fue en la época de Lemuria, hace unos 18 millones de años, cuando llegan los ángeles solares, los señores de la llama, se cogen aquellos elementos del reino animal, aquellos humanoides que había, gigantes de 4 metros o 5, y los que tenían más evolución, hay un ángel solar que los abraza. En ese momento se produce la individualización. Y a partir de ahí empieza el verdadero proceso evolutivo. Las almas que proceden de la cadena lunar encarnaron en la etapa Atlante, bien entrada la etapa Atlante. Y actualmente esas almas son las que dirigen el mundo, sobre todo de la economía y de las comunicaciones. A ver, que haya gente que tiene el dinero y no sabe de dónde le viene, indica que la materia la has trabajado en vidas pasadas y son almas individualizadas en las últimas rondas de la cadena lunar. Esto en los libros de Bowen se explica, pero es una parte de la información de la teosofía o de esoterismo que, a ver, hay que conocerlo, pero bueno, poco a poco iremos viéndolo.
Lo importante es que entendamos que el proceso iniciático nos puede interesar, y no digo que nos puede interesar, nos debe interesar. Y con esto estoy diciendo, os animo a que os lancéis al proceso iniciático, a que renunciéis a todo lo caduco, a todo aquello que impide que vuestra alma, que vuestra conciencia superior, que vuestra tríada mónada se pueda manifestar. Acerquémonos cada vez más al ángel solar, y lo demás ya vendrá por sí mismo. ¿Nos quedamos con la foto? ¿Sí? Pues mira qué bien, otra vez, toma ya. Vamos a ver, aquí es bonito, aquí hay una persona en meditación, contemplando la puesta del sol. Esa persona, ¿quién es esa persona? Nosotros, ¿verdad? ¿Y dónde está la luz? En la lejanía, inalcanzable. Te pones a caminar y claro, como es el planeta, es la esfericidad, resulta que no la alcanzas nunca. Esto es como cuando uno está en la montaña y ve que sale la luna. Pues que la luna está a un tiro, no está a un tiro de piedra, está a miles y miles de kilómetros de aquí, de la Tierra. Y sin embargo creemos que está aquí. Bien, pues la iniciación, acercar este punto de conciencia, no está aquí, en este punto de observador. Tenemos que romper la barrera entre lo observado y el observador. La tenemos que romper. Y en el momento que esto lo contemplemos como una expresión de nosotros mismos, lo que supone la mónada, con lo que supone la personalidad o el alma encarnada, en ese momento estaremos en portas ya de la iniciación. Aquí es muy idealista, ¿verdad? Aquí es muy sagitariano. Mira, ahí está la luz. Lo que se importa no es que este chakra tan maravilloso, el sol, esté ahí. Importa que nuestro corazón se abra. Porque si nuestro corazón se abre, no es que tengamos más amor, es que tendremos verdadera intuición. El plano búdico es el plano de la razón pura, el plano del amor. Y se accede a él por intuición, y luego el problema es interpretar lo que se ha percibido allí. Porque no tenemos palabras todavía para hablar del Agni Yoga, por ejemplo. Acortemos distancias, está en nuestras manos. A ver qué hemos puesto aquí. La búsqueda de la iniciación implica la aceptación completa del karma. Bueno, a ver, ¿qué significa aceptar el karma? En primer lugar, conocemos el karma de cada, bueno, nuestro propio karma, el de los demás. Aunque conozcamos el karma de los demás, os voy a decir una pequeña opinión, es asunto de los demás. Sí que es verdad que si nos piden ayuda, podemos dar opiniones genéricas. Pero lo que tenemos que hacer con respecto a los demás, ser comprensivos y callar. Porque a veces hablando, lo que hacemos es acentuar lo que no debe acentuarse. Porque no todo el mundo está preparado para recibir una opinión. Y sobre todo si es de calado esotérico. Porque a veces el esoterismo para muchas personas puede parecer demasiado duro, demasiado rígido. No lo es en absoluto. Pero tengamos en cuenta que hemos de ser un poco tolerantes en este sentido. Bien, ¿qué es aceptación completa del karma? Damos gracias cada día de todo lo que nos pasa. Si nos roban o nos apuñalan, gracias Señor por enseñarme el camino. Lo decimos plenamente convencidos o como una cosa, porque tengo que hacerlo porque me han dicho que lo haga. Lo digo porque somos muy buenos actores los humanos. Y el problema que tenemos es que a veces el papel se nos va de las manos. El papel se nos va de las manos. Y cuando eso sucede, algo grave está sucediendo. Y cumplir el karma que tiene uno implica conocerse en profundidad. Porque ¿a qué le llamamos karma nosotros? A ver, a lo que me sucede y no me gusta, a todos los palos que me da la vida. ¿Y por qué no le llamo karma a todas las tonterías y estupideces que cometo cada día? Porque probablemente el karma, lo que yo llamo karma, son mis tonterías, mis complejos, mis payasadas, mi miedo, iba a decir mis pamplinas y alguna palabra más que estamos grabando y me callaré. Lo digo por eso. Hay un libro muy bueno que dice: no le llames karma a lo que te pasa por ser gilipollas. Lo habéis visto, está por ahí en las librerías, ¿verdad? Sí. Pues lo que hay que tener en cuenta que la percepción del karma es muy subgéneris, muy personal. Esa puñetera manía que tenemos de decir lo que no me gusta es negativo. No, el karma no es negativo, es mentira. El señor Saturno no nos quiere hacer la puñeta, nos brinda una oportunidad más amor que ese no se puede dar a la gente. A ver, tú no pasas la lección, pues repites curso, ¿no? En lugar de expulsarte de la escuela, no, te quedas un año más. Pues esa es la oportunidad que nos dan. ¿Y eso es una maldición, un castigo, o es una oportunidad de evolucionar? ¿Verdad que sí? Todos lo decimos, ¿verdad que sí? Convencidos. Bien,
Pensad en ello y cuando volváis a vuestras casas ya me contaréis la semana que viene o dentro de una semana. Dime. ¿Cómo distinguimos cuando es calma porque te para emocionar o cuando es tan despistado y atontado y te pasa? Generalmente un porcentaje muy elevado es porque estamos despistados. Mira, con respecto...